La noche anterior hubiera lavado no solo las calles de la ciudad, sino también mis dudas. Me levanté a las 5:30 de la mañana, 2 horas antes de lo habitual, con una claridad mental que no había experimentado nunca. Mientras preparaba café en la pequeña cocina de nuestra casa, podía escuchar a mis padres preparándose para ir al trabajo. El ambiente estaba tenso, obviamente ellos también habían pasado una mala noche pensando en nuestra conversación. Pero yo ya no estaba enojada. Estaba enfocada. «Buenos días», les dije cuando aparecieron en la cocina, manteniendo un tono cordial pero distante. «Buenos días, mija», respondió mamá, evitando mi mirada. Papá solo asintió con la cabeza mientras servía su café. «Solo quiero que sepan que respeto su decisión», dije, sorprendiéndolos. «Y tienen razón en algo, es hora de que aprenda a resolver mis problemas sola». Durante el trayecto al trabajo, que nuevamente tomó 2 horas y media debido a un accidente en el periférico, comencé a estructurar mentalmente lo que llamé mi plan de guerra. No era solo un plan para comprar un coche, era un plan para demostrar de qué estaba hecha Sofía Hernández. Al llegar a la oficina, antes de comenzar mis tareas habituales, saqué una libreta nueva que había comprado el día anterior y escribí en la primera página: Operación Independencia, octubre de 2017. Durante mi hora de comida, en lugar de ir a la cafetería con mis compañeros, me quedé en mi escritorio y comencé a hacer números. Mi sueldo era de 8,000 pesos mensuales. Después de mis gastos básicos, transporte, comida, ropa y algunos gastos personales, me quedaban aproximadamente 2,500 pesos mensuales. Si mantenía ese ritmo de ahorro, tardaría más de 3 años en juntar el dinero para el coche. Eso era inaceptable. «Necesito más ingresos», escribí en mi libreta, subrayando la frase 3 veces. Esa misma tarde, después del trabajo, en lugar de ir directo a casa, me bajé del metro en la estación Insurgentes y caminé por la zona comercial. Entré a cada tienda, restaurante y oficina que tenía un letrero de «Se solicita personal» o «Vacante disponible». Mi primera parada fue en una tienda de ropa donde necesitaban vendedoras de medio tiempo para los fines de semana. La gerente, una mujer de unos 40 años llamada Patricia, me entrevistó de inmediato. «¿Tienes experiencia en ventas?», me preguntó. No directamente, pero durante la universidad vendía productos de catálogo a mis compañeras para costear mis gastos. «Vendía desde cosméticos hasta productos para el hogar», respondí con honestidad. «Me gusta tu actitud. El trabajo es sábados y domingos, de 10 de la mañana a 8 de la noche. Son 1,200 pesos por fin de semana, más comisiones por ventas. ¿Te interesa?». «Me interesa mucho», respondí sin dudar. Mi segunda parada fue en un restaurante familiar donde necesitaban a alguien para el turno de la noche entre semana, desde las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche. El dueño, don Carlos, un hombre mayor con acento poblano, me explicó el trabajo. «Necesito a alguien confiable que me ayude con el servicio de la cena. No es mesera, sino más bien apoyo general, ayudar en la cocina, atender la caja cuando sea necesario, limpiar mesas. Son 150 pesos por noche, 5 noches a la semana». Hice rápidamente el cálculo mental: 750 pesos semanales, 3,000 pesos mensuales adicionales. «Don Carlos, ¿cuándo puedo empezar? ¿Mañana te parece bien?». Al final de esa tarde, había conseguido 2 trabajos adicionales que me darían aproximadamente 7,800 pesos extra al mes. Sumado a mi trabajo principal, tendría ingresos de casi 16,000 pesos mensuales. Si lograba ahorrar 10,000 pesos cada mes, en menos de 10 meses tendría el dinero para mi coche. Llegué a casa a las 9:30 de la noche, agotada pero emocionada. Mis padres estaban cenando y me miraron extrañados por mi retraso. «¿Dónde andabas, mija?». «Estábamos preocupados», dijo mamá. «Buscando trabajo», respondí simplemente, sirviendo los frijoles que habían quedado en la olla. «¿Trabajo?». «Pero si ya tienes trabajo», dijo papá, confundido. «Ahora tengo 3 trabajos», anuncié, y procedí a contarles sobre mis nuevos empleos. El silencio volvió a llenar el comedor, pero esta vez era diferente. Podía ver en sus rostros una mezcla de sorpresa, preocupación y algo que no había visto antes: respeto. «Sofía, eso es demasiado. Vas a acabar enferma trabajando tanto», dijo mamá con genuina preocupación. «Mamá, tengo 24 años, estoy joven y fuerte. Además, esto no es para siempre. Es solo hasta que logre mi objetivo». «¿Y cuál es exactamente tu objetivo?», preguntó papá,
con una curiosidad que trataba de disimular. Los miré directamente a los ojos y dije con una seguridad que sorprendió hasta a mí misma: mi objetivo no es solo comprar un coche. Mi objetivo es demostrar que cuando uno realmente quiere algo, encuentra la manera de conseguirlo. Y algún día, cuando tenga mi propio negocio exitoso, espero que se sientan orgullosos de la hija que criaron para ser fuerte e independiente. Esa noche, antes de dormir, escribí en mi libreta: Día 1 de mi nueva vida, misión en marcha. 3 trabajos conseguidos. Meta, 10 meses para el coche. Meta real, demostrar de que estoy hecha. No sabía que estaba a punto de comenzar la etapa más desafiante, pero también más transformadora, de mi vida. Las primeras 2 semanas de mi nueva rutina fueron brutales. Mi día comenzaba a las 5:30 de la mañana para llegar a mi trabajo principal en Polanco, donde permanecía hasta las 5 de la tarde. Luego corría al metro para llegar al restaurante de Don Carlos a las 6 de la tarde, donde trabajaba hasta las 11 de la noche. Los fines de semana, cuando mis amigas salían a divertirse, yo estaba en la tienda de ropa vendiendo. Mi cuerpo no estaba acostumbrado a este ritmo. Para la tercera semana, había perdido 3 kilos y tenía ojeras que parecían tatuajes permanentes. Mamá estaba cada vez más preocupada y no dejaba de insistir en que abandonara este plan loco, como lo llamaba. «Mija, mírate en el espejo. Pareces fantasma», me decía cada mañana mientras preparaba mi desayuno. Pero yo estaba decidida. Cada noche, antes de dormir, contaba el dinero que había ganado ese día y lo guardaba en una caja de zapatos que escondí debajo de mi cama. Ver crecer esa cantidad día a día me daba la energía para continuar. El primer obstáculo real llegó en mi 4ª semana. Durante mi turno en el restaurante, mientras llevaba una charola con platos calientes, tropecé y me quemé la mano derecha con el caldo hirviendo. El dolor fue intenso, pero lo que más me dolió fue escuchar a Don Carlos decir: «Sofía, creo que estás demasiado cansada para este trabajo. Tal vez deberías tomarte unos días». Esa noche llegué a casa con la mano vendada y el corazón encogido. Había perdido mi trabajo del restaurante y con él, 3,000 pesos mensuales de mi plan. «¿Ves? Te lo dije», fue lo único que dijo papá cuando vio mi mano vendada. Pero en lugar de desanimarme, esa noche tomé mi libreta y reescribí mi plan. Si no podía trabajar en el restaurante, encontraría otra forma de generar esos ingresos extra. Al día siguiente, con la mano aún dolorida, fui a la universidad y puse anuncios ofreciendo clases de regularización en matemáticas y administración. Mi primer estudiante fue Andrea, una chica de segundo semestre que estaba a punto de reprobar contabilidad y «¿Cuánto cobras por hora?», me preguntó. 200 pesos, respondí, esperando que fuera un precio justo. Perfecto. ¿Puedes darme clases 3 veces por semana? Así comenzó mi tercer trabajo alternativo. En 2 semanas tenía 5 estudiantes regulares, lo que me daba 4,000 pesos mensuales adicionales, incluso más de lo que ganaba en el restaurante. Cuando completé mi segundo mes de esta rutina intensa, conté el dinero en mi caja, 18,500 pesos. Estaba superando mis propias expectativas. Esa noche escribí en mi libreta: «Los obstáculos no me detienen, solo me hacen más creativa para encontrar soluciones». Para el 5.º mes de mi Operación Independencia, mi rutina había encontrado su ritmo. Me levantaba a las 5:15 de la mañana, desayunaba rápido, tomaba el metro a las 6:30 y llegaba a Polanco justo a tiempo. Durante mi hora de comida, en lugar de socializar, revisaba las tareas de mis estudiantes o preparaba las clases de la tarde. Al salir del trabajo, corría a la universidad para dar clases de regularización hasta las 8 de la noche, y los fines de semana trabajaba en la tienda de Patricia. Mi cuerpo se había adaptado al cansancio, pero lo más importante era que mi mente había desarrollado una disciplina férrea. Cada peso que ganaba tenía un propósito claro, y eso me daba una satisfacción que nunca había experimentado. Era un jueves de marzo del 2018 cuando todo cambió. Estaba dando clases a Miguel, uno de mis estudiantes más aplicados, cuando me comentó algo que haría que mi plan diera un giro inesperado. «Oye, Sofía, ¿sabías que mi papá trabaja en una agencia de autos?», me dijo mientras resolvíamos un ejercicio de costos. «¿En serio? ¿Qué agencia?», pregunté, tratando de no sonar demasiado interesada. «Se llama Autos del Valle. Está en la zona de Satélite. Es gerente de ventas ahí». «¿Por qué? ¿Estás pensando en comprar un coche?». Mi corazón comenzó a latir más rápido. Durante estos meses había estado viendo opciones en internet y en el periódico,
pero nunca había tenido el valor de ir físicamente a una agencia. Sentía que no me tomarían en serio. Pues sí, he estado ahorrando para uno, admití. ¡Qué padre! Mi papá siempre dice que le gusta ayudar a los jóvenes a comprar su primer coche. Si quieres, puedo preguntarle si tiene algo bueno en tu presupuesto. Esa noche, al llegar a casa, conté mi dinero ahorrado, 87,500 pesos. Estaba muy cerca de mi meta original de 95,000, pero la conversación con Miguel me había hecho pensar que tal vez podría encontrar algo dentro de mi presupuesto actual. El sábado por la tarde, después de terminar mi turno en la tienda, tomé el metro hacia Satélite. Miguel me había dado la dirección y me había dicho que su papá, el señor Ramírez, me estaría esperando. Autos del Valle era una agencia mediana, no tan grande como las que había visto en Periférico, pero tenía una buena variedad de vehículos seminuevos en el lote. Al entrar, me recibió un hombre de unos 50 años, con bigote canoso y una sonrisa amable. ¿Tú eres Sofía? Soy Fernando Ramírez, el papá de Miguel. Mi hijo me ha contado mucho de ti, dice que eres una excelente maestra. Mucho gusto, señor Ramírez. Miguel es un estudiante excepcional. Bueno, cuéntame, ¿qué tipo de vehículo estás buscando? Le expliqué mi situación, era mi primer coche, necesitaba algo confiable para transportarme al trabajo, y tenía un presupuesto de 87,500 pesos. Perfecto. Tengo exactamente lo que necesitas, dijo con entusiasmo, y me guió hacia el fondo del lote. Ahí estaba, un Chevrolet Chevy 2012, color rojo cereza, en excelentes condiciones. El señor Ramírez abrió el cofre y me mostró el motor, me explicó el mantenimiento que se le había hecho, y me dejó probarlo. Mientras manejaba ese coche por las calles de Satélite, con las ventanas abiertas y sintiendo por primera vez la libertad de moverme a mi propio ritmo, me embargó una emoción que no podía describir. No era solo un coche, era la materialización de meses de esfuerzo, de noches sin dormir, de sacrificios que nadie más entendía. ¿Qué te parece?, me preguntó el señor Ramírez cuando regresamos a la agencia. Me encanta. ¿Cuánto cuesta? El precio de lista es 95,000, pero por ser estudiante de Miguel y porque veo que realmente has trabajado duro para esto, te lo dejo en 85,000 pesos. No lo podía creer. Tenía el dinero exacto. Señor Ramírez, ¿puedo pagarle en efectivo ahora mismo? ¿En efectivo? ¿Los 85,000 completos? Sí, señor. Su expresión cambió a una de genuina sorpresa y respeto. En mis 20 años trabajando aquí, muy pocas veces he visto a alguien tan joven pagar un coche completamente en efectivo. Se nota que has trabajado muy duro por esto. Una hora después, salí de Autos del Valle, con las llaves de mi primer coche en la mano. Me quedé parada en el estacionamiento por unos minutos, simplemente mirando mi Chevy rojo. Era mío, completamente mío, pagado con mi propio esfuerzo. El viaje de regreso a casa fue mágico. Por primera vez en meses, no tuve que depender del transporte público, no tuve que caminar bajo la lluvia, no tuve que hacer trasbordos. Era libre. Cuando llegué a casa y estacioné frente a la entrada, mis padres salieron inmediatamente. Sus caras reflejaban una mezcla de shock, orgullo y algo que reconocí como arrepentimiento. ¿De quién es este coche?, preguntó papá, aunque creo que ya sabía la respuesta. Es mío, papá. Lo pagué completo, en efectivo, con el dinero que he ahorrado estos 5 meses. Mamá se acercó y me abrazó fuerte. Mija, no puedo creer lo que has logrado. Estoy tan orgullosa de ti. Papá se quedó en silencio, caminando alrededor del coche, observando cada detalle. Finalmente se acercó a mí y me puso la mano en el hombro. Sofía, te debo una disculpa. No solo por no ayudarte, sino por dudar de lo que eras capaz de hacer. Has demostrado una determinación que me deja sin palabras. Esa noche, escribí en mi libreta, meta cumplida. Primer coche adquirido. Pero esto es solo el comienzo. Ahora sé de lo que soy capaz. Tener mi propio coche cambió mi vida de maneras que no había anticipado. Lo que antes era un viaje de 2 horas y media al trabajo, ahora era un trayecto cómodo de 45 minutos. Esto me dio algo que no había tenido en meses, tiempo libre. Con este tiempo extra, comencé a reflexionar sobre mi futuro. El trabajo en la empresa de contabilidad estaba bien, pero después de demostrar que podía lograr cualquier cosa que me propusiera, sentía que podía aspirar a más.
Era mayo del 2018 cuando decidí visitar nuevamente Autos del Valle. Esta vez no iba como compradora, sino como una joven profesional curiosa por aprender sobre el negocio automotriz. Sofía. ¿Cómo está tu Chevy?, me saludó el señor Ramírez cuando me vio entrar. Perfecto, señor Ramírez. De hecho, quería agradecerle personalmente. Este coche ha cambiado mi vida completamente. Me da mucho gusto escuchar eso. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Bueno, la verdad es que tengo curiosidad por saber cómo funciona este negocio. Desde que compré mi coche, me he dado cuenta de que muchos de mis conocidos están interesados en comprar vehículos, pero no saben por dónde empezar. Los ojos del señor Ramírez se iluminaron. ¿Sabes qué? Tengo una propuesta para ti. ¿Te gustaría trabajar aquí los fines de semana? Necesito a alguien joven que pueda conectar con clientes de tu edad. La propuesta me tomó por sorpresa. ¿En serio? Pero no tengo experiencia vendiendo autos. Tienes algo mejor: autenticidad. Cuando les cuentes a los clientes jóvenes tu propia historia de cómo compraste tu primer coche, van a confiar en ti inmediatamente. Esa misma tarde dejé mi trabajo en la tienda de ropa. La oferta del señor Ramírez era mejor: 2,000 pesos por fin de semana, más comisiones por cada venta. Que cerrara. Mi primer fin de semana en Autos del Valle fue revelador. Llegó una pareja joven, Carlos y Ana, buscando su primer coche. Estaban nerviosos, no sabían qué preguntar, y claramente tenían un presupuesto limitado. Permíteme contarte mi propia experiencia, les dije, y procedí a relatarles cómo había ahorrado para comprar mi Chevy. Vi cómo sus expresiones cambiaron de desconfianza a interés genuino. ¿En serio trabajaste 3 empleos para comprarlo?, preguntó Ana. Así es. Y fue la mejor decisión que he tomado. Un coche no es solo transporte, es libertad, es independencia. Al final del día, Carlos y Ana se fueron con un Subaru 2011 que se ajustaba perfectamente a su presupuesto. Mi primera venta me había dado una comisión de 3,000 pesos. Pero más importante que el dinero era la satisfacción que sentía al ayudar a esa pareja a lograr su sueño. Era similar a la satisfacción que experimentaba cuando mis estudiantes finalmente entendían un concepto difícil. Durante los siguientes meses, mi reputación en la agencia comenzó a crecer. Los clientes jóvenes específicamente pedían hablar conmigo, y mis compañeros de trabajo empezaron a pedirme consejos sobre cómo conectar con ese segmento del mercado. Una tarde de agosto, el señor Ramírez me llamó a su oficina. Sofía, tengo que decirte algo. En los 3 meses que llevas trabajando aquí, has vendido más autos a clientes menores de 30 años que cualquier otro vendedor en todo el año. Gracias, señor Ramírez. La verdad es que me encanta este trabajo. Se nota. Y por eso quiero hacerte una propuesta. El dueño de la agencia, el licenciado Vázquez, viene la próxima semana y quiere conocerte. El licenciado Arturo Vázquez era un hombre de unos 65 años, dueño de 3 agencias en la zona metropolitana. Cuando llegó a Autos del Valle, su presencia llenaba toda la habitación. Era obvio que era un empresario exitoso. Así que tú eres la famosa Sofía de la que Fernando no deja de hablarme, me dijo con una sonrisa. Es un placer conocerlo, licenciado. Fernando me cuenta que tienes un talento natural para las ventas y que tienes una historia personal muy inspiradora. Me gustaría ofrecerte algo. Me explicó que estaba pensando en abrir una 4ª agencia, enfocada específicamente en clientes jóvenes y primeros compradores. Quería que yo fuera la gerente de ventas de esa nueva sucursal. Pero licenciado, apenas llevo 3 meses en este negocio. Sofía, he estado en esta industria por 40 años. El conocimiento técnico se puede enseñar, pero la pasión y la capacidad de conectar con la gente, eso no se aprende. Eso se nace con ello, y tú lo tienes. La oferta incluía un sueldo base de 25,000 pesos mensuales, más comisiones, más un porcentaje de las ganancias de la agencia. Esa noche, manejando mi Chevy de regreso a casa, no podía creer lo rápido que mi vida estaba cambiando. Hace un año, mis padres me habían negado ayuda para comprar un coche. Ahora, no solo tenía mi propio vehículo, sino que me estaban ofreciendo dirigir mi propia agencia. Al llegar a casa, encontré a mis padres en la sala. Mamá, papá, tengo algo que contarles, dije, y procedí a relatarles la oferta del licenciado Vázquez. Por primera vez en mucho tiempo, vi lágrimas en los ojos de mi padre. Mija, cuando te negamos ese préstamo,
pensé que estaba enseñándote una lección sobre la responsabilidad. Nunca imaginé que esa decisión te llevaría a descubrir de lo que realmente eres capaz. Papá, al final me hicieron un favor. Si me hubieran prestado el dinero, nunca habría desarrollado esta determinación, nunca habría descubierto mi pasión por las ventas, y nunca habría conocido al señor Ramírez. Esa noche escribí en mi libreta: a veces las mejores oportunidades vienen disfrazadas de obstáculos. Diciembre del 2018 marcó el inicio de una nueva etapa en mi vida. Autojoven, la nueva agencia del licenciado Vázquez, abriría sus puertas en enero, y yo sería su primera gerente de ventas a los 25 años. Las últimas semanas del año las dediqué a prepararme intensivamente. El licenciado Vázquez me envió a un curso de liderazgo en ventas, me presentó con sus proveedores más importantes, y me permitió participar en la selección del equipo de trabajo. Recuerda, Sofía, me decía constantemente, esta agencia va a ser diferente. No vamos a vender solo autos, vamos a vender sueños cumplidos. La ubicación que eligió era perfecta, cerca de 3 universidades importantes y en una zona donde vivían muchos jóvenes profesionistas. El concepto era innovador para esa época, una agencia con ambiente relajado, música actual, café gratis, y vendedores que realmente entendieran las necesidades y limitaciones económicas de los clientes jóvenes. Contraté a 5 vendedores, todos menores de 30 años, cada uno con una historia personal de superación. Había aprendido que la autenticidad vendía más que cualquier técnica sofisticada. El día de la inauguración, mis padres estuvieron presentes. Verlos ahí, observando cómo los reporteros locales me entrevistaban como la gerente más joven de la zona metropolitana, fue uno de los momentos más emotivos de mi vida. ¿Cuál es el secreto de su éxito?, me preguntó una reportera. No hay secretos. Solo trabajo duro, persistencia, y nunca aceptar un no como respuesta final, respondí, mirando directamente a mis padres. En nuestro primer mes, vendimos 47 vehículos, superando las expectativas más optimistas del licenciado Vázquez. La clave era nuestro enfoque: cada cliente recibía una asesoría personalizada sobre financiamiento, seguros y mantenimiento. No solo vendíamos autos, educábamos a los compradores. Una tarde de febrero, mientras revisaba los números del día, recibí una llamada que cambiaría todo nuevamente. ¿Sofía Hernández?, preguntó una voz desconocida. Sí, habla ella. Soy Ricardo Montemayor, director regional de Nissan México. Hemos estado siguiendo el éxito de Autojoven y nos gustaría platicar con usted sobre una oportunidad. La oportunidad era dirigir las ventas de Nissan para todo el segmento joven en el centro del país. El sueldo era de 80,000 pesos mensuales, más bonos por cumplimiento de metas. Esa noche, sentada en mi Chevy en el estacionamiento de Autojoven, reflexioné sobre el camino recorrido. En menos de 2 años, había pasado de suplicar un préstamo a mis padres a recibir ofertas de las armadoras más importantes del país. Pero algo dentro de mí me decía que mi historia apenas estaba comenzando. Escribí en mi libreta: cuando demuestras que puedes hacer lo imposible, el mundo te ofrece cosas que nunca imaginaste. La oferta de Nissan me tenía en una encrucijada. Era marzo del 2019, y después de 3 noches sin dormir bien, decidí que necesitaba hablar con alguien cuya opinión realmente valorara. Curiosamente, esa persona no era ninguno de mis padres, sino el licenciado Vázquez. Licenciado, ¿podría hablar con usted?, le pregunté un viernes por la tarde cuando visitó Autojoven para revisar los números del mes. Por supuesto, Sofía. Vamos a mi oficina. Una vez sentados, le conté sobre la oferta de Nissan. Vi cómo su expresión cambiaba gradualmente de sorpresa a orgullo, y finalmente a algo que parecía tristeza. Es una oferta excelente, Sofía. Nissan es una empresa seria, y 80,000 pesos es más del triple de lo que ganas aquí. Sí, licenciado, pero... no sé cómo explicarlo. Siento que si acepto, estaré construyendo el sueño de alguien más, no el mío. El licenciado Vázquez se recargó en su silla y me estudió por un momento largo. ¿Sabes qué? Voy a contarte algo que nunca le he dicho a nadie. Cuando empecé en este negocio, hace 40 años, trabajé para una armadora grande durante 15 años. Gané buen dinero, tuve un puesto respetable, pero siempre sentí que faltaba algo. ¿Qué era lo que faltaba? La libertad de tomar mis propias decisiones, de implementar mis propias ideas, de fracasar o triunfar por mis propios méritos.
Cuando finalmente dejé ese trabajo para abrir mi primera agencia, todos me dijeron que estaba loco. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. Sofía, en estos meses trabajando contigo, he visto algo que muy pocas veces he observado: tienes visión empresarial. No solo sabes vender, sabes construir relaciones, sabes motivar equipos, y tienes ideas innovadoras que funcionan. ¿Qué me está sugiriendo, licenciado? Te voy a hacer una propuesta que tal vez te parezca una locura. Tengo un local en Nezahualcóyotl que llevaba rentando para abrir una quinta agencia, pero he estado posponiendo el proyecto. ¿Qué te parece si en lugar de dártelo como empleada, hacemos una sociedad? Tú pones la operación, yo pongo el capital inicial y el inventario. 60% para ti, 40% para mí. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que estaba segura de que el licenciado podía escucharlo. ¿Está hablando en serio? Completamente en serio. Claro, vas a ganar menos dinero al principio que lo que te ofrece Nissan, pero si la agencia funciona como espero, en 2 años estarás ganando más de lo que jamás ganarías como empleada de cualquier empresa. Esa noche manejé hasta Nezahualcóyotl para ver el local. Era un espacio amplio, en una avenida principal, perfecto para una agencia. Mientras estaba parada ahí, imaginando cómo sería tener mi propio negocio, mi teléfono sonó. Bueno. Sofía, soy Ricardo Montemayor de Nissan. ¿Ya tuviste tiempo de considerar nuestra oferta? Señor Montemayor, agradezco mucho la oportunidad, pero he decidido declinar su oferta. Hubo un silencio del otro lado de la línea. ¿Puedo preguntar por qué? ¿Es tema de dinero? Podemos negociar. No es dinero, señor. Es que he decidido emprender mi propio negocio. Entiendo. Bueno, si algún día cambias de opinión, la oferta seguirá abierta. 3 semanas después, el 15 de abril del 2019, firmé los papeles de constitución de Auto Sofía, mi propia agencia automotriz. Mis padres estuvieron presentes en la notaría, y por primera vez en mucho tiempo, vi lágrimas de orgullo en los ojos de papá. Mija, me dijo mamá cuando salimos de la notaría, hace 2 años pensábamos que eras una soñadora. Ahora nos damos cuenta de que eras una visionaria. La primera semana fue aterrorizante. Tenía empleados que dependían de mí, gastos fijos que cubrir, y la responsabilidad completa del éxito o fracaso del negocio. Pero también tenía algo que nunca había experimentado: control total sobre mi destino. Mi estrategia fue diferente desde el primer día. En lugar de competir con precios, decidí competir con servicio y confianza. Implementé un programa donde cada cliente recibía un seguimiento personalizado durante el primer año después de su compra, incluyendo recordatorios de mantenimiento y asesoría gratuita sobre cualquier problema. También creé algo que llamé el Club del Primer Coche, donde organizaba eventos mensuales para que mis clientes se conocieran entre sí, compartieran experiencias y crearan una comunidad. El primer mes vendimos 23 autos, el segundo mes 31, y para el tercer mes habíamos llegado a 45 vehículos vendidos. Los números eran buenos, pero más importante era el tipo de relación que estaba construyendo con mis clientes. Una tarde de julio, mientras revisaba los reportes de ventas, mi asistente me avisó que había llegado una visita inesperada. Sofía, está aquí el señor Fernando Ramírez de Autos del Valle. El señor Ramírez entró a mi oficina con una gran sonrisa. No lo puedo creer. La estudiante que vendía clases de regularización ahora tiene su propia agencia. Señor Ramírez, todo esto comenzó aquel día que me recibió en Autos del Valle. Si no hubiera sido por usted, nada de esto existiría. Sofía, vine a felicitarte, pero también a hacerte una pregunta. Mi hijo Miguel se gradúa de la universidad el próximo año y quiere trabajar en ventas automotrices. ¿Tendrías un lugar para él en tu equipo? Era el círculo perfecto. El hijo del hombre que me había dado mi primera oportunidad en este negocio, ahora quería trabajar para mí. Señor Ramírez, será un honor tener a Miguel en mi equipo. Esa noche escribí en mi libreta: cuando tomas la decisión correcta, el universo conspira para ayudarte a que funcione. Para finales del 2019, Auto Sofía se había convertido en la agencia de autos usados más exitosa de Nezahualcóyotl. Habíamos vendido más de 400 vehículos en nuestros primeros 8 meses de operación, y mi equipo había crecido de 5 a 12 empleados. Pero el éxito trajo consigo nuevos desafíos. La competencia había notado nuestro crecimiento y algunas agencias establecidas comenzaron a copiar nuestras estrategias. Además,
El espacio se nos había quedado pequeño y necesitábamos expandirnos. Era enero del 2020 cuando el licenciado Vázquez me visitó con una propuesta que cambiaría todo nuevamente. Sofía, tengo una noticia que puede interesarte. ¿Recuerdas, Autos Premier, la agencia grande que está sobre Periférico Norte? Claro, es una de las más establecidas de la zona. El dueño quiere retirarse y está buscando vender. Es una operación 5 veces más grande que la tuya, con 20 años en el mercado y una cartera de clientes muy sólida. ¿Y por qué me cuenta esto? Porque creo que deberías comprarla. La idea me pareció descabellada al principio. Autos Premier era una institución en el área metropolitana, con un valor de mercado de varios millones de pesos. Licenciado, aunque quisiera, no tengo ese capital. Pero yo sí. Y también tengo contactos en bancos que pueden financiar este tipo de operaciones. Lo que necesito es a alguien con tu visión y energía para dirigir una empresa de ese tamaño. Me explicó su plan. Él aportaría el 60% del capital necesario, yo pondría el 40% restante, que podía conseguir vendiendo mi participación en la agencia actual más un préstamo bancario, y seríamos socios al 50% en la nueva empresa. Piénsalo bien, Sofía. Autos Premier vende aproximadamente 2.000 vehículos al año. Si implementamos ahí tus estrategias de servicio al cliente, podrías estar vendiendo 3.000 o más autos anuales. Esa noche no pude dormir. La propuesta representaba el salto más grande de mi carrera, pero también el riesgo más alto. Si funcionaba, me convertiría en una de las empresarias más jóvenes y exitosas del sector automotriz en México. Si fracasaba, perdería todo lo que había construido. Decidí hacer algo que había aprendido durante estos años, investigar a fondo antes de tomar una decisión importante. Pasé las siguientes 2 semanas visitando Autos Premier como cliente potencial, hablando con empleados actuales y anteriores, y analizando sus números financieros. Lo que descubrí me emocionó. La empresa tenía una base sólida, pero estaba operando con métodos anticuados. Sus vendedores trabajaban con técnicas de los años 90, no tenían presencia en redes sociales, y su enfoque al cliente era transaccional, no relacional. Es perfecta, le dije al licenciado Vázquez cuando nos reunimos para discutir mis hallazgos. Tiene todo lo que necesita para ser exitosa, solo le falta modernizarse. El proceso de adquisición tomó 3 meses. Tuve que vender mi participación en Autos Sofía a mi equipo de trabajo, una decisión que me llenó de orgullo porque sabía que estaba dejando el negocio en buenas manos, conseguir un préstamo bancario por primera vez en mi vida, y pasar por evaluaciones financieras que hace 5 años me habrían parecido imposibles. El 15 de mayo del 2020, en plena pandemia, me convertí en copropietaria de Autos Premier. Era un momento complicado para cualquier negocio, pero especialmente para el sector automotriz. Sofía, me dijo el licenciado Vázquez el día que firmamos los papeles, estás asumiendo la dirección de esta empresa en el momento más difícil para la industria en décadas. Pero si alguien puede hacer que funcione, eres tú. Mi primera decisión fue reunir a todo el personal de Autos Premier para explicarles mi visión. Había 35 empleados, desde vendedores hasta mecánicos, y todos estaban nerviosos por el cambio de dirección. Mi nombre es Sofía Hernández, tengo 27 años, y sé que muchos de ustedes se preguntan qué puede saber alguien tan joven sobre dirigir una empresa como esta. Comencé mi presentación. Les conté mi historia completa, desde la negativa de mis padres, pasando por mis 3 trabajos simultáneos, hasta la compra de mi primer coche y la construcción de mi primera agencia. No los voy a engañar, los próximos meses van a ser difíciles para todos. La pandemia ha afectado las ventas de autos en todo el país. Pero también representan una oportunidad única para diferenciarnos de la competencia. Implementé inmediatamente 3 cambios fundamentales: venta en línea con entrega a domicilio, proceso de sanitización certificado para todos los vehículos, y un programa de apoyo financiero para clientes afectados por la crisis económica. Pero el cambio más importante fue cultural. Transformé Autos Premier de una empresa que vendía carros a una empresa que ayudaba a las personas a mejorar sus vidas a través de la movilidad. En nuestro primer mes bajo mi dirección, vendimos 89 vehículos, 30% más que el mismo mes del año anterior, a pesar de la pandemia. Para septiembre del 2020, Autos Premier se había convertido en la agencia automotriz más innovadora de la zona metropolitana, con ventas que superaban consistentemente las metas más optimistas. Una tarde, mientras revisaba los números del mes, mi asistente me avisó que tenía una llamada importante. Sofía, soy Carlos Mendoza,
director comercial de Toyota México. Hemos estado siguiendo el crecimiento de Autos Premier y nos gustaría platicar contigo sobre representar la marca Toyota en tu zona. Era el reconocimiento definitivo, las armadoras más importantes del país me veían como una líder en la industria. Esa noche escribí en mi libreta, el éxito no se mide solo en dinero, sino en el respeto que te ganas de tus competidores. Para marzo del 2021, Autos Premier había roto todos los récords de ventas en sus 21 años de historia. Habíamos vendido más de 3.500 vehículos en 10 meses, implementado el primer showroom virtual de la región, y creado una red de servicios postventa que se había convertido en el estándar de la industria. Pero el momento que realmente marcó mi consolidación como empresaria llegó de una forma inesperada. Era un martes por la tarde cuando recibí una llamada de Claudia Martínez, productora de Emprendedores México, el programa de televisión más importante sobre negocios en el país. Señora Hernández, nos gustaría invitarla a participar en nuestro programa. Hemos estado siguiendo su historia y creemos que es exactamente el tipo de ejemplo que necesita mostrar nuestra audiencia. Una semana después, estaba sentada en los estudios de Televisa, frente a cámaras y luces, contando mi historia a millones de mexicanos. El conductor del programa, un empresario reconocido, parecía genuinamente impresionado. Sofía, en 5 años pasaste de pedir un préstamo a tus padres para un coche usado, a dirigir una de las agencias automotrices más exitosas del país. ¿Cuál crees que es la clave de tu éxito? Creo que hay 3 elementos fundamentales, respondí, sintiendo una confianza que jamás pensé que tendría frente a las cámaras. Primero, nunca aceptar no como respuesta final. Segundo, convertir cada obstáculo en una oportunidad de aprendizaje. Y tercero, entender que el éxito real viene cuando ayudas a otros a alcanzar sus propios sueños. Después del programa, mi teléfono no paró de sonar. Empresarios de todo el país querían conocerme, universidades me invitaban a dar conferencias, y revistas especializadas querían entrevistarme. Pero la llamada que más me emocionó llegó 2 días después. ¿Sofía? Sí, ¿quién habla? Soy Patricia, ¿te acuerdas de mí? La gerente de la tienda donde trabajaste los fines de semana hace 3 años. Patricia. Por supuesto que me acuerdo. Acabo de ver tu entrevista en televisión. No lo puedo creer, mija. Sabía que tenías algo especial, pero nunca imaginé que llegarías tan lejos. Esa conversación me recordó algo fundamental, no importa qué tan alto llegue en mi carrera, nunca debo olvidar de dónde vengo ni a las personas que me ayudaron en el camino. El programa se transmitió durante el horario estelar y tuvo una audiencia de más de 2 millones de personas. Al día siguiente, Autos Premier recibió más de 200 llamadas de clientes potenciales. Pero más importante que el impacto en las ventas fue el impacto personal. Comencé a recibir mensajes de jóvenes de todo el país contándome cómo mi historia los había inspirado a perseguir sus propios sueños empresariales. Esa noche, escribí en mi libreta, el verdadero éxito llega cuando tu historia inspira a otros a escribir la suya propia. El éxito mediático del programa, Emprendedores México, trajo consigo oportunidades que nunca había imaginado. Una de las más significativas llegó en mayo del 2021, cuando recibí una invitación para ser conferencista magistral en el Congreso Nacional de Jóvenes Emprendedores, en Guadalajara. Era la primera vez que hablaría frente a más de 2.000 personas, y admito que estaba nerviosa. La noche anterior al evento, mientras revisaba mi presentación en mi habitación del hotel, sonó mi teléfono. ¿Sofía? Soy mamá. Hola, mami. ¿Cómo están? Estamos bien, mija. Tu papá y yo solo queríamos desearte suerte mañana. Sabemos que vas a estar increíble. Gracias, mamá. La verdad es que estoy un poco nerviosa. Hubo una pausa, y luego escuché la voz de papá que había tomado el teléfono. Sofía, quiero que sepas algo. Hace 4 años, cuando te negamos ese préstamo, cometimos un error. No en negarte el dinero, sino en no creer lo suficiente en ti para entender que encontrarías una manera aún mejor de conseguir lo que querías. Sus palabras me llenaron de una emoción profunda. Papá, al final todo salió como tenía que salir. Sí, pero quiero que mañana, cuando estés ahí hablando frente a todas esas personas, recuerdes que tu mamá y yo estamos orgullosos de la mujer en la que te has convertido. Y no solo por tu éxito empresarial, sino por la persona que eres. Al día siguiente, cuando subí al escenario del auditorio, llevaba esas palabras en mi corazón.
Mi presentación se tituló Cuando el no se convierte en tu mejor aliado. Hace 4 años, comencé, mirando a la audiencia de jóvenes emprendedores, mis padres me dijeron algo que cambió mi vida para siempre. Me dijeron, no, punto. Conté mi historia completa, desde aquella noche lluviosa cuando pedí ayuda para comprar mi primer coche, hasta estar parada frente a ellos como dueña de una de las agencias automotrices más exitosas del país. Pero lo más importante que quiero compartir con ustedes, continué, no es cómo construí mi empresa, sino lo que aprendí en el proceso. El verdadero emprendimiento no se trata de hacer dinero, se trata de resolver problemas y agregar valor a la vida de otras personas. Al terminar mi conferencia, la respuesta fue abrumadora. Durante la sesión de preguntas y respuestas, decenas de jóvenes me compartieron sus propias historias de obstáculos y sueños. Una joven de Michoacán me preguntó, Sofía, ¿qué consejo le darías a alguien cuyos padres no apoyan su idea de negocio? Te diría que el apoyo más importante que puedes tener es el tuyo propio. Si crees firmemente en tu idea, encuentra una manera de demostrar que funciona. Los resultados hablan más fuerte que las palabras. Después del evento, algo inesperado sucedió. Se me acercó un grupo de jóvenes con una propuesta. Querían que los ayudara a crear un fondo de microcréditos para emprendedores jóvenes que, como yo hace años, no podían acceder a financiamiento tradicional. Sofía, me dijo Andrea, una estudiante de economía de 22 años, tu historia nos inspiró, pero también nos hizo darnos cuenta de que hay miles de jóvenes mexicanos con grandes ideas que no tienen las mismas oportunidades que tú creaste para ti misma. La idea me pareció brillante. En las siguientes semanas, trabajé con un equipo de abogados y contadores para crear la Fundación Primer Impulso, un fondo que otorgaría microcréditos de hasta 100,000 pesos a jóvenes emprendedores menores de 30 años. El modelo era simple pero efectivo. En lugar de requerir garantías hipotecarias o avales familiares, evaluaríamos los proyectos basándonos en la viabilidad del plan de negocios y la determinación del emprendedor. Los préstamos se otorgarían con tasas de interés bajas y planes de pago flexibles. Para octubre del 2021, la fundación ya había otorgado sus primeros 50 microcréditos. Los proyectos eran diversos, desde una aplicación móvil desarrollada por estudiantes de sistemas, hasta una panadería artesanal operada por una madre soltera de Oaxaca. Uno de los casos que más me marcó fue el de David, un joven de 19 años de Ecatepec que quería abrir un taller mecánico especializado en motos. Su historia era similar a la mía, venía de una familia trabajadora que no podía apoyarlo financieramente, pero tenía una determinación inquebrantable. Señora Sofía, me dijo cuando le entregamos el cheque por 75,000 pesos, usted no sabe lo que esto significa para mí. Mi papá siempre me dijo que era imposible tener un negocio propio sin capital. David, dentro de 2 años, cuando tu taller sea exitoso, quiero que vengas a contarme tu historia para que podamos inspirar a otros jóvenes como tú. Esa noche, manejando de regreso a casa después de la ceremonia de entrega de microcréditos, reflexioné sobre el camino recorrido. Había comenzado con el simple deseo de tener un coche para ir al trabajo, y ahora estaba ayudando a otros jóvenes a construir sus propios sueños empresariales. Cuando llegué a casa, encontré a mis padres esperándome en la sala con una botella de champaña. ¿Qué celebramos?, pregunté, confundida. Estamos celebrando, dijo papá con lágrimas en los ojos, que la hija que criamos no solo se convirtió en una empresaria exitosa, sino en alguien que usa su éxito para ayudar a otros. Mija, agregó mamá, cuando te negamos ese préstamo hace 4 años, pensábamos que te estábamos enseñando responsabilidad. Ahora nos damos cuenta de que te estábamos preparando para algo mucho más grande. Esa noche escribí en mi libreta, el verdadero éxito se mide por cuántas puertas abres para otros, no solo por las que atraviesas tú misma. Era febrero del 2022 cuando recibí una llamada que me haría reflexionar profundamente sobre los giros inesperados que puede dar la vida. Mi asistente me avisó que había una llamada urgente de Fernando Ramírez. ¿Sofía? Soy Fernando, de Autos del Valle. Señor Ramírez. ¿Cómo está? ¿Cómo va Miguel en su trabajo? Miguel está excelente, gracias por preguntar. Pero te llamo por otro motivo. ¿Podrías venir a verme esta tarde? Tengo algo importante que platicar contigo. Cuando llegué a Autos del Valle, el lugar me trajo una avalancha de recuerdos. Era exactamente ahí donde había comprado mi primer coche hace más de 4 años, el momento que había cambiado toda mi vida. El señor Ramírez me recibió en su oficina con una expresión seria que me preocupó. Sofía, quiero ir directo al grano. El licenciado Vázquez me ha contado que están buscando expandir Autos Premier,
con una segunda ubicación. Así es. Estamos evaluando varias opciones en la zona norte de la ciudad. Bueno, tengo una propuesta que tal vez te interese. Como sabes, tengo 52 años y mi esposa ha estado insistiendo en que piense en el retiro. Mis hijos decidieron seguir otros caminos profesionales, así que no tengo a quien heredar el negocio. Me quedé en silencio, intuendo hacia dónde iba la conversación. Quiero venderte, Autos del Valle, Sofía. Quiero que sea tuya. La propuesta me tomó completamente por sorpresa. Autos del Valle no era solo una agencia para mí, era el lugar donde había comenzado todo, donde había conocido el mundo automotriz, donde me habían dado mi primera oportunidad de demostrar mi talento. Señor Ramírez, es un honor que piense en mí para esto, pero, ¿está seguro? Este lugar es su vida. Precisamente por eso quiero que seas tú quien lo continúe. En estos años he visto cómo has revolucionado la industria, cómo has tratado a mis empleados cuando Miguel trabajó contigo, y cómo has usado tu éxito para ayudar a otros. Sé que, Autos del Valle, estaría en las mejores manos posibles. Las negociaciones tomaron un mes. El precio era justo, y el señor Ramírez incluso aceptó que una parte del pago fuera a través de un plan a 5 años, confiando completamente en mi palabra. El día que firmamos los papeles, el 25 de marzo del 2022, sentí una emoción indescriptible. Estaba comprando el lugar donde todo había comenzado, completando un círculo que nunca había planeado. Hay una condición, me dijo el señor Ramírez mientras me entregaba las llaves, quiero que conserves el nombre. Autos del Valle ha estado aquí por 20 años, y me gustaría que siga siendo parte de la comunidad. Por supuesto, señor Ramírez. Será un honor mantener el legado que usted construyó. Mi primera decisión como nueva propietaria fue organizar una reunión con todos los empleados. Algunos llevaban trabajando ahí más de 15 años y estaban nerviosos por el cambio. Quiero que todos sepan, les dije, que no vengo a cambiar lo que funciona bien, sino a mejorar lo que puede ser mejor. Pero lo más importante, quiero que sepan que esta agencia será siempre un lugar donde las personas puedan crecer profesionalmente. Implementé inmediatamente el mismo modelo de participación en utilidades que había establecido en Autos Premier, y creé un programa de capacitación para que cualquier empleado pudiera desarrollar habilidades de ventas y liderazgo. 3 meses después de la adquisición, algo extraordinario sucedió. Una tarde estaba en mi oficina de Autos del Valle, cuando mi asistente me avisó que había llegado una familia que quería hablar específicamente conmigo. Cuando salí a recibirlos, no podía creer lo que veía. Era Carlos y Ana. La primera pareja a la que había vendido un auto cuando trabajaba los fines de semana para el señor Ramírez 4 años atrás. Sofía. No lo podemos creer, dijo Ana con una gran sonrisa. Vinimos porque necesitamos cambiar nuestro coche y alguien nos dijo que ahora eres la dueña de este lugar. Carlos. Ana. Me da muchísimo gusto verlos. ¿Cómo han estado? ¿Cómo les fue con el Tsuru? Increíble, respondió Carlos. Ese coche nos ha llevado a todos lados sin problemas. Pero ahora con el bebé que viene en camino, necesitamos algo más grande. Pasamos la siguiente hora recordando aquella primera venta, riéndonos de lo nerviosa que estaba yo y de lo indecisos que estaban ellos. Al final, se fueron con una camioneta familiar perfecta para su creciente familia. Sofía, me dijo Ana antes de irse, no sabes lo orgullosos que estamos de ti. Cuando nos vendiste nuestro primer coche, ya veíamos que tenías algo especial. Pero esto supera cualquier cosa que hubiéramos imaginado. Esa noche, sentada en la misma oficina donde el señor Ramírez me había dado mi primera oportunidad en ventas, reflexioné sobre el increíble viaje que había vivido. Había comenzado como una joven desesperada por conseguir transporte para ir al trabajo, y ahora era propietaria de 2 agencias automotrices exitosas y fundadora de una organización que ayudaba a otros emprendedores. Escribí en mi libreta, a veces la vida nos lleva exactamente donde necesitamos estar, aunque el camino sea completamente diferente al que habíamos planeado. Hoy es octubre del 2024, y mientras escribo estas líneas, estoy sentada en mi oficina de Autos Premier, observando el movimiento constante de clientes, vendedores y mecánicos que trabajan en lo que ahora es un grupo empresarial de 3 agencias automotrices que emplea a más de 120 personas. Hace una semana recibí una invitación que me hizo reflexionar profundamente sobre todo este viaje. La Universidad Autónoma de México me había invitado a dar la conferencia magistral de graduación para la generación 2024 de la Facultad de Administración de Empresas. Cuando llegué al auditorio, vi a cientos de jóvenes en sus togas de graduación,
con la misma mezcla de emoción y nerviosismo que yo había sentido hace 7 años cuando me gradué. Entre el público, en primera fila, estaban mis padres, el licenciado Vázquez, el señor Ramírez, y varios de los jóvenes emprendedores que habían recibido microcréditos de nuestra fundación. Queridos graduados, comencé mi discurso. Hoy quiero contarles sobre la lección más importante que he aprendido en estos años de empresaria. El verdadero éxito no se mide por lo que tienes, sino por lo que has superado para conseguirlo. Les conté cómo la negativa de mis padres, que en su momento me había dolido tanto, se había convertido en la motivación más poderosa de mi vida. Como cada obstáculo me había enseñado algo valioso, y como cada pequeño triunfo me había preparado para desafíos más grandes. Pero lo más importante, continué, es que nunca olviden de dónde vienen. El éxito sin humildad es vacío, y el triunfo sin generosidad no dura. Después de la ceremonia, se me acercó una joven graduada. Señora Hernández, mi nombre es Isabel y vengo de una familia humilde de Chiapas. Mis papás no pueden ayudarme económicamente para empezar mi vida profesional, y me siento muy desanimada. La abracé y le dije, Isabel, déjame contarte un secreto, los mejores empresarios no son los que nacen con recursos, sino los que nacen con determinación. Si realmente quieres algo, encontrarás la manera de conseguirlo. Le di mi tarjeta y le dije que me buscara si necesitaba orientación para desarrollar un plan de negocios. Esa noche, durante la cena familiar para celebrar mi participación en la graduación, papá se levantó para hacer un brindis. Hace 7 años, cuando Sofía nos pidió ayuda para comprar su primer coche, Carmen y yo tomamos una decisión que pensábamos era la correcta. Hoy sabemos que fue la mejor decisión que pudimos haber tomado, no porque le negáramos la ayuda, sino porque confiamos en que ella encontraría su propio camino. Alcé mi copa y dije, por las negativas que se convierten en oportunidades, por los obstáculos que se transforman en fortaleza, y por la familia que siempre cree en ti, incluso cuando ellos mismos no lo saben. Hoy tengo 31 años, dirijo un grupo empresarial exitoso, y he ayudado a más de 200 jóvenes a conseguir su primer capital para emprender. Pero lo que más me enorgullece es saber que todo comenzó con un simple no, que me enseñó la lección más valiosa de todas: cuando realmente quieres algo, siempre hay una manera de conseguirlo. Y esa manera, queridos lectores, está en ustedes mismos.